Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Alejo. Bueno, junto con Federico, como decía Alejo, les voy a presentar lo que es la eficiencia reproductiva y pérdida de gestación en rodeo de cría. Ahí está. Bueno, eficiencia reproductiva depende de un montón de indicadores. Entre ellos tenemos lo que es la edad del primer servicio, la edad del primer parto. Como todos conocemos, que tanto impactan en la eficiencia reproductiva lo que es la tasa de preñez, la tasa de aparición y la tasa de procreo, que vendrían a ser la cantidad de terneros destetados sobre la cantidad de vacas entoradas. Pero la pregunta... No anda antes de esto. Es qué tanto influyen las pérdidas entre la preñez y el destete en la eficiencia reproductiva de un rodeo de cría o en la eficiencia reproductiva nacional. Ahí está. Bueno, entonces acá es que les voy a presentar el proyecto de investigación que les mencioné, que estamos llevando adelante a través de la plataforma de salud animal en línea. El proyecto es titulado Pérdida de gestación en vacas de cría. Y bueno, aunque lo llevemos adelante, perdón, pero ando horrible. En la plataforma de salud animal son varias las instituciones participantes. Acá están puestas todas. Entre ellos está el Instituto Pasteur de Montevideo, que está a cargo de toda la leptospirosis y colabora junto con el laboratorio de línea con varios de los análisis de los distintos patógenos causantes de pérdida de gestación. Este proyecto, como ven, son varias las instituciones que participan y acá están todos los recursos humanos, son más de 30 investigadores que estamos participando, que estamos colaborando con el proyecto. Está Alejo Menchaca como coordinador general de toda la plataforma, por eso de todo el proyecto también. Yo estoy como coordinadora de campo y Federico Giannitti como coordinador de todo el equipo de laboratorio. A modo de introducción, todos sabemos que la diferencia entre la tasa de preñez y de procreo es consecuencia de una suma de factores que afectan la sobrevivencia de embriones, fetos, neonatos y terneros. ¿Pero qué cosa es esto? Ahí está. La diferencia, las pérdidas de gestación en bovino de carne no están bien cuantificadas, no se sabe en qué momento ocurren y no se conocen las causas con la precisión necesaria para enfrentar un problema de esta magnitud. ¿A qué referimos con esto? Como antecedente, sabemos que la tasa de preñez en Uruguay en los últimos 10 años promedia un 76% según los datos del taller de línea 33. Y la tasa de procreo para el mismo periodo vendría a ser un... Ay, perdón, pero... Bueno, la tasa de procreo en los últimos 10 años vendría a ser un 66%. Entonces tenemos 11 puntos porcentuales de diferencia entre sería la cantidad de vacas que preñamos y la cantidad de terneros que llegamos a destetar. Pero este dato no lo tenemos cuantificado con la metodología científica que requiere para sacar una conclusión sólida y ver una respuesta. Entonces lo primero sería establecer un diagnóstico de situación que nos indique estas 4 preguntas que la idea es que tengamos la respuesta después del proyecto. La primera pregunta que vamos a responder es cuál es el porcentaje de pérdida de gestación en bovino de carne, en qué momento de la gestación ocurren estas pérdidas, cuál es el porcentaje de pérdidas al parto y cuáles son las principales causas y factores asociados a estas pérdidas. Entonces, el proyecto es un proyecto que comenzó en el 2022. El trabajo de campo va a tener una duración total de 3 años, llevamos 2 años consecutivos de proyecto. Y acá les voy a explicar cuál es la metodología que estamos realizando en cada predio que participa en el proyecto. En total, vamos a trabajar sobre un total de 10.000 vacas que van pertenecientes a 25 predios distintos. En cada predio que participamos, en el momento que comienza el servicio reproductivo, que tomamos un servicio reproductivo de primavera que tiene una duración de 90 días, ese momento sería el día 0, o sea, el inicio del diseño del estudio observacional. Entonces, ese comienzo de servicio reproductivo puede ser por inseminación o por la entrada del toro a determinado rodeo. Si el servicio reproductivo comenzó por inseminación, entonces a los 30 días de la inseminación a tiempo fijo realizamos un primer diagnóstico de gestación y si el servicio reproductivo comenzó por un entore, entonces a los 30 días del ingreso del toro, a los 60 días, estaríamos haciendo el primer diagnóstico de gestación. A partir de ahí, todos los meses hacemos un diagnóstico de gestación hasta llegar a los 7 meses, o sea, a los 240 días. En cada diagnóstico de gestación también medimos la condición corporal de forma individual de cada vaca. Una vez que termina el servicio reproductivo,
independiente de si el predio hizo raspaje prepucial antes del servicio reproductivo, realizamos 2 raspajes prepuciales con la misma metodología, con un intervalo de 10 a 15 días. Estos raspajes prepuciales se analizan en el laboratorio de la plataforma de salud animal y después, durante la aparición, hacemos el control de parto con el objetivo de tener los datos durante la aparición, o sea, las pérdidas durante el parto. Bueno, durante todo este seguimiento, ¿no le pueden cambiar ellos, si no? Que lo cambien. ¿Pueden cambiar ahora? Ahí va, gracias. Durante todo el seguimiento vamos a estar sacando varias muestras. La primera muestra la sacamos durante el servicio reproductivo. Cada vaca que participa, que participa del proyecto, le sacamos una muestra de suero. Esa muestra nos queda como respaldo por si, después, como decía Leticia, necesitamos hacer un análisis de distintas muestras separadas en el tiempo para analizar la leptospirosis. Pero después, en cada visita, cada hembra que identificamos como que sufre pérdida de gestación, se saca una muestra de sangre entera y una muestra de suero. A ella y a 3 controles gestantes, que sería pareadas por edad gestacional, por categoría y por raza. A su vez, cada vaca que pierde gestación, le sacamos una muestra de endometrio por Cytobrash, una muestra de útero por biopsia uterina y una muestra de orina. Y a los toros también le sacamos una muestra de sangre entera. Y la idea durante todo el seguimiento reproductivo es enviar al laboratorio la mayor cantidad de fetos, placentas y neonatos posibles. Todo este seguimiento reproductivo, ¿para qué es? Para identificar el problema y cuantificar las pérdidas gestacionales en 7 etapas distintas de la gestación, que ahora vamos a ver un poco los resultados y los vamos a entender un poquito mejor. Por otro lado, habíamos dicho, a ver si pueden cambiar. Bueno, que la idea también es evaluar factores que puedan estar asociados a las pérdidas de gestación. Así que en primer lugar hacemos todo el seguimiento reproductivo. Por otro lado, vamos a evaluar aquellos factores que pueden causar pérdida de gestación. Para esto, cada predio que participe en el proyecto, vamos a realizar una encuesta bastante completa que nos va a permitir describir cada predio para después poder asociarlo a los porcentajes de pérdida de gestación de cada predio. Bueno, y también vamos a evaluar los factores que puedan influir, como por ejemplo la condición corporal, la evolución de la condición corporal individual durante toda la gestación, el manejo que recibe cada rodeo que está en seguimiento, el índice de temperatura, humedad diario, que sería como indicador de estrés calórico, y las lluvias mensuales. Todos estos datos van a ser analizados entre el equipo de investigadores de la Plataforma de Salud Animal y la Universidad del Centro de Buenos Aires. A ver si me la puedes cambiar. Gracias. Y por último, dijimos que íbamos a sacar varias muestras durante el seguimiento que nos van a permitir identificar enfermedades infecciosas y hereditarias que puedan ser causantes de pérdida de gestación. En la muestra que mencionamos que íbamos a sacar es sangre entera, suero, endometrio y útero, orina, mema prepucial, placenta y feto. Todo eso es para analizar enfermedades tanto bacterianas, virales y parasitarias, que ahora Federico Giannitis les va a explicar en detalle cuál es cada una y cómo serían los análisis. Y por otro lado, también vamos a analizar aquellas enfermedades genéticas, que son aquellas enfermedades hereditarias que puedan ser causantes de pérdida de gestación. Estas enfermedades hereditarias las estaríamos analizando de la sangre entera y del semen de los toros que se utilizan en la inseminación. Bueno, dijimos este proyecto tiene una duración de 3 años en total. Comenzó en el 2022, que hicimos el seguimiento en 6 predios que pertenecían a 7 ubicaciones distintas, porque había un predio que tenía 2 ubicaciones. Acá vemos en el mapa que, bueno, el primer año fuimos conociendo distintas partes del Uruguay, empezamos por Artigas, y bueno, hicimos un total de 3.000 vacas, 3.038 vacas. El segundo año, que es este año en curso, que comenzó en la primavera del 2023, hicimos 9 predios más, y ahora estaríamos alcanzando, junto con estos 9 predios, 15 predios, y estaríamos alcanzando las 7.793 vacas. O sea, que estaríamos llegando casi que al objetivo, que el objetivo dijimos que eran 25 predios y 10.000 vacas.
Este año ya tenemos el compromiso con algunos productores para hacer el seguimiento reproductivo, hacer el mismo trabajo, y la idea sería abarcar todo lo que sería el territorio nacional. Ya tenemos algunos predios para trabajar en Rivera, en Florida y en el este del país, como en Rocha, que hasta ahora no teníamos ningún predio. Bueno, ahora les voy a presentar algunos resultados preliminares de estos 2 años de seguimiento del trabajo. Dijimos que el primer año estudiamos sobre 6 predios un total de 3.038 vacas. Y bueno, estos fueron los indicadores reproductivos. Acá vemos cómo la tasa de preñez en promedio fue 79%. Esta fue significativamente mayor en las vaquillonas, con un 87%, que fue mayor que en las primíparas, y por último en las multíparas con 73%. Es importante tener en cuenta que este fue el año de la sequía y que, bueno, de los 6 predios, 5 predios aplicaron tecnologías sobre la categoría primíparas y por eso el porcentaje tan alto de preñez. Pero ese no era el objetivo de estudio. El objetivo era evaluar lo que serían las pérdidas de gestación entre el día 30 y el parto. Y acá vemos como el promedio en todas las categorías fue 9,2, o sea, 221 preñeces perdimos de 2.405 vacas. Eso fue significativamente mayor en vaquillonas, que alcanzaron casi un 15%, y no hubo diferencia entre las primíparas con un 8% y las multíparas con un 6%. El tema es que la alta tasa de pérdida de gestación en las vaquillonas nos llevó a que la tasa de parición no fue diferente entre las multíparas y las primíparas, aunque la tasa de preñez haya sido mayor. Si nosotros vemos, habíamos dicho que la idea era evaluar las pérdidas de gestación, 7 etapas distintas de gestación. Acá vemos cómo las pérdidas, el primer mes de gestación, o sea, entre el día 30 y 60, se perdió un 2,3%. Después las pérdidas fueron disminuyendo y los últimos 2 meses, entre los 240 días, o sea, entre los 7 meses de gestación y el parto inclusive, salió un 2,5% de pérdidas. Pero bueno, es importante tener en cuenta que estos datos son preliminares, ya que por ahora solamente tenemos el resultado de un año de seguimiento de 3.000 vacas y el objetivo para alcanzar una conclusión sólida son 10.000 vacas. Ahora les voy a presentar unos datos más preliminares todavía, ya que los 9 predios que comenzamos el seguimiento en el año 2023, terminamos el seguimiento reproductivo, o sea, alcanzamos hasta los 7 meses de gestación, pero todavía no llegamos a lo que sería la aparición. Entonces, aún así, me pareció que valía la pena presentarle lo que sería la tasa de preñez, para que vean la gran variabilidad entre predios, que es lógica, la sabemos. Por ejemplo, hay un predio que el primer año tuvimos un 56% de preñez y hay predios de este año con 97%. Los 6 predios arriba, o sea, el número es el predio, los 6 predios arriba serían los del primer año y este último año estamos en los últimos 9 predios. Y acá vemos la gran variabilidad que hay en las pérdidas de gestación, estos números son solamente los primeros 7 meses, entre los predios. En los 12 años de seguimiento tenemos predios con un 3%, 4% y tenemos predios con 9%, 11% los primeros 7 meses. Entonces, en promedio, la tasa de preñez el primer año fue 79 y las pérdidas 6,7. Y este último año vamos 93% de tasa de preñez y 6,3%. Entonces, como resultados preliminares de este seguimiento reproductivo tenemos que la tasa de preñez promedio es 87%, que las pérdidas de gestación los primeros 7 meses va a 6,5% y que las pérdidas de gestación del primer año, que son menos vacas, entre los 7 meses y el parto fueron 2,5%. Entonces, como conclusiones preliminares del seguimiento de campo, tenemos que la pérdida de gestación las pérdidas de preñez entre el día 30 y el parto fueron 9,2% y vemos que el 47% de las pérdidas ocurren el primer tercio de gestación. Falta llegar a conclusiones con respecto a los 9 predios para cerrar un poco el capítulo, pero igual es importante destacar que para llegar a una conclusión más es importante llegar a las 10.000 vacas y los 25 predios que queremos llegar, que estén a lo largo de todo el territorio. Así que bueno, ahora lo dejo Federico con la presentación que tenía del resultado del laboratorio.
Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Federico Gianitti, soy investigador de la Plataforma de Salud Animal en Niña Estanzuela. Antes que nada quería disculparme por no poder estar con ustedes presencialmente en Tacuarembó el día de hoy, pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de intercambiar en forma virtual. Continuando con lo que venía comentándoles Camila, si bien los dos objetivos principales de este estudio son cuantificar las pérdidas de gestación, identificar el momento en que éstas ocurren, un objetivo no menor es identificar las causas de las pérdidas gestacionales, ¿sí? Esto es lo que nos permitiría eventualmente, como meta final, intentar prevenir o controlar las enfermedades que están impactando la reproducción en la población bajo estudio en este proyecto. Para identificar estas causas de pérdida nos estamos valiendo obviamente, de análisis de laboratorio y vamos a abordar tres grupos grandes de enfermedades, entre las que encontramos las enfermedades infecciosas y parasitarias, que son las que eventualmente podríamos llegar a controlar o prevenir mediante el uso de algunas estrategias de manejo sanitario, como podría ser la vacunación o el testeo y eliminación de animales infectados, o algunas otras estrategias que permitan reducir la prevalencia de las enfermedades diagnosticadas, dependiendo de cada una de las enfermedades, obviamente. También vamos a incluir otro grupo de enfermedades que son enfermedades hereditarias o genéticas. En este caso, la prevención o el control vendrían asociadas al testeo de los reproductores para ver cuáles de los animales son portadores de las distintas enfermedades hereditarias que causan pérdidas gestacionales y evitar su uso en las poblaciones que sean portadoras de esos genes defectuosos. Y por último vamos a abordar las enfermedades carenciales o las carencias minerales, algunas alteraciones metabólicas que en definitiva serían aquellas que podríamos llegar a prevenir o controlar mediante el uso de suplementación estratégica de los minerales que sean carentes o del manejo nutricional del rodeo. ¿Sí? No quería dejar de mencionar que obviamente desde el punto de vista del laboratorio es realmente un desafío llegar a identificar las causas de pérdidas gestacionales, por un lado porque las enfermedades que causan pérdidas gestacionales son numerosísimas y no disponemos de pruebas para diagnosticar todas ellas. Por otro lado, porque a veces es difícil de conseguir las muestras necesarias para hacer dichos análisis, y también porque hay algunas dificultades de interpretación de los resultados de las técnicas que, bueno, seguramente en breve vamos a discutir un poquito e intercambiar al respecto. Dentro de las enfermedades infecciosas y parasitarias, de esos tres grupos que yo les mencioné recién, estas son las que vamos a abordar un poquito hoy. Vamos a hablar de algunos resultados preliminares. Tuvimos que decidir cuáles abordar, es decir, para cuáles no tenemos información y tenemos pruebas diagnósticas que podríamos aportar al estudio de pérdidas. Entonces definimos que íbamos a estudiar tres grandes grupos de enfermedades. Por un lado, las reproductivas clásicas, son aquellas que se conocen hace muchos años que causan pérdidas reproductivas, están presentes en gran parte de la población, o por lo menos hay algunos estudios locales en Uruguay que han identificado estas enfermedades. Y entre ellas encontramos la brucelosis, la leptospirosis y la campylobacteriosis como enfermedades bacterianas, la neosporosis y la tricomoniasis como enfermedades causadas por protozoarios, es decir, parasitarias, y el virus de la diarrea viral bovina y herpes virus bovino tipo 1 o IBR entre las enfermedades virales clásicas con impacto en la reproducción. Luego incluimos un grupo de enfermedades que son reproductivas, pero menos conocidas, por llamarlas así. Son enfermedades que se sabe que causan pérdidas reproductivas, pero han sido poco estudiadas en Uruguay particularmente. Entre ellas encontramos Ureaplasma diversum, la micoplasmosis, que es causada por Mycoplasma bovis y Mycoplasma bovigenitalium, la fiebre Q, que es causada por Coxiella burnetii, y la clamidiosis, causada por Clamidia abortus y Clamidia pecorum como enfermedades bacterianas, y el poliomavirus bovino 1 como enfermedades virales poco estudiadas. Esta es una enfermedad emergente, relativamente nueva, que queríamos incluir en este estudio.
Y por último, el tercer grupo de enfermedades infecciosas barra parasitarias que queremos incluir es aquellas que son conocidas, son enfermedades clásicas si se quiere, porque están presentes en la población, en Uruguay y se conocen con bastante detalle, pero no en el contexto de las pérdidas reproductivas, es decir, su impacto reproductivo está poco estudiado. Y entre ellas incluimos anaplasmosis y babesiosis. Bueno, ¿cómo abordamos el estudio de estas enfermedades infecciosas y parasitarias? Es básicamente lo que les contaba hoy Camila, analizando por distintas pruebas varias muestras, entre las que incluimos fetos y placentas de vacas que abortan. Estas son las mejores muestras posibles para diagnosticar causas de aborto a nivel individual, pero son difíciles de encontrar muchas veces a nivel de campo. Por otro lado, también analizamos sangre y suero de vacas abortadas y compañeras gestantes, lo que nosotros llamamos estudios de casos y controles. Y la última aproximación que estamos utilizando también son muestras genitales, es decir, citobrash uterino, muestras de mucosa uterino, ya sea por citobrash o por biopsia, de vacas que abortaron, o esmegma prepucial de toros y eventualmente muestras de orina de vacas y toros también. ¿Sí? Tenemos tres categorías causales para un determinado patógeno que las establecemos según diferentes criterios. La primera categoría causal que estamos usando en el proyecto es la de causa confirmada y esta es la evidencia más fuerte de que un patógeno está causando pérdidas, y para llegar a este nivel, a esta categoría causal, necesitamos de los fetos y las placentas. Y solo decimos que una causa es confirmada cuando encontramos el agente abortivo, el patógeno abortivo, en la placenta o en el feto abortado. Un poco el mensaje en esta diapositiva era que nosotros, sumando los resultados de laboratorio de las distintas aproximaciones de muestreo, logramos categorizar las causas de pérdidas gestacionales en tres grandes causas. La primera causa, le llamamos causa confirmada, esa categoría es una de las evidencias más sólidas que tenemos cuando hablamos de causalidad del aborto, y esta categoría implica que detectamos el agente abortivo en la placenta o en el feto abortado de la vaca, encontramos lesiones de necropsia o histopatológicas, y además excluimos de esas muestras o de ese caso otras causas, otros patógenos que sabemos que causan lesiones similares. ¿Sí? Cuando tenemos esos elementos, consideramos entonces una causa como confirmada de aborto. ¿Sí? La categoría 2, que es un pasito menos en la fortaleza digamos, del diagnóstico, es lo que consideramos causas probables de aborto. Y en esta categoría incluimos abortivos que son identificados en una muestra genital, por ejemplo, en una placenta, en un feto abortado, pero no tenemos información patológica disponible. ¿Sí? Si uno saca, por ejemplo, una muestra de una biopsia uterina y detecta uno, dos o tres patógenos que sabe que causan pérdidas gestacionales, entonces esa causa la consideramos probable, ¿sí? No una causa confirmada. Y también incluimos en esta categoría de causa probable aquellos patógenos para los cuales hacemos estudios cero epidemiológicos de casos y controles y encontramos una asociación significativa entre la seropositividad y el aborto. Sí, ahora vamos a ver algunos ejemplos o algún ejemplo de esta categorización. Y por último, la evidencia menos fuerte, si se quiere, de causalidad es la categoría 3, que nosotros consideramos como causa posible, y acá incluimos agentes que tienen el potencial de causar aborto, porque se sabe por la literatura, por lo que se conoce de esas enfermedades, ellos pueden causar aborto y están presentes en la población de bovinos que estamos estudiando, pero no necesariamente los detectamos en ganado abortado en esa población. Un ejemplo de esta categorización sería, por ejemplo, si detectamos Campylobacter fetus en el esmegma prepucial de un toro. Sabemos que ese patógeno está circulando en el rodeo, sabemos que puede causar pérdidas gestacionales, pero no lo detectamos en animales con el problema clínico. ¿Sí? Entonces, eh, en ese contexto lo consideramos una causa posible de aborto o de pérdidas gestacionales en esa población. ¿Sí?
Para pasar a los resultados, específicamente algunos resultados que tenemos del proyecto en concreto, yo aquí en este gráfico de torta incluí resultados de 33 fetos o fetos y placentas que recibimos eh, en los primeros 2 años del estudio, ¿sí? Estos fetos los recibimos en el laboratorio entre abril del 23 y septiembre del 2024 y provienen de 10 de esos 15 predios que mencionaba Camila, en los cuales ya se hizo el seguimiento, ¿sí? El gráfico de torta muestra las causas confirmadas en esos 33 casos, cuando se pudo confirmar la causa, y esto fue en aproximadamente 60% de los casos. ¿Sí? En 60% de esos 33 fetos nosotros logramos identificar una causa confirmatoria del aborto, y después tenemos un 40% de casos en los cuales la causa fue indeterminada, que es un casi 25%, o que identificamos lesiones en los tejidos fetales, pero no logramos identificar el patógeno que las causa. ¿Sí? Eso es un 15% y eso lo llamamos de probable causa infecciosa. En cuanto a causas confirmadas, entonces vemos que por el momento llevamos identificando a poliomavirus bovino 1, Mycoplasma bovis y Ureaplasma diversum con muy poquititos casos, un caso por cada una de estas enfermedades. Luego identificamos también distocias en un porcentaje importante de casos, que es el 15%, pero lo más llamativo de esta gráfica es indudablemente Neospora caninum, que hemos logrado confirmar como causa de aborto en 12 de esos 33 fetos, ¿sí? Así que esos 12 fetos provenían de 8 de los 10 predios que lograron enviar fetos al laboratorio. Entonces tenemos Aniospora caninum como causa confirmada en 80% de los predios que lograron enviar fetos, ¿sí? Eh, Esto es un poco para resaltar que es muy importante enviar los fetos al laboratorio porque nos da una de las evidencias más fuertes que podemos llegar a encontrar en la causalidad del problema. Sin embargo, por lo general se encuentran muy pocos fetos, entonces a veces poblacionalmente son pocos animales los que logramos examinar. Imagínense que estos son 33 fetos de los primeros 2 años, que son más de 400 vacas que perdieron la gestación. Así que es muy poquito proporcionalmente, pero la información es de muy buena calidad y es importante analizarlos. Lo otro que podemos decir de estos casos es que no identificamos brucela, ni leptospira, ni campylobacter, ni clamidia, ni diarrea viral bovina, ni tricomonas, que son otras de los agentes que estamos buscando. Y si bien esto no indica que estos patógenos no estén causando pérdidas en la población, ya les digo, la muestra es muy pequeña, eh, no tuvimos la suerte de diagnosticarlos por el momento, ¿sí? Ya pasando a una aproximación más de casos y controles, que es lo que le decía hoy, cuando encontramos el feto, lo mejor es enviarlo al laboratorio, esa es la mejor evidencia que podemos lograr, está ahí, pero cuando no encontramos los fetos, tenemos esta aproximación de casos y controles. Y aquí yo les puse el ejemplo de Neospora caninum, porque es algo que hacemos con frecuencia. Aquí están mezclados todos los animales de los 6 predios del primer año de estudio, del seguimiento que ya se concluyó entre el 22 y el 23, ¿sí? Y para no marearnos mucho, simplemente acá están discriminadas los animales por distintas categorías, pero vamos a ver acá los totales abajo. El porcentaje de cero positividad a Neospora fue del 17% a nivel general, pero cuando vemos ese porcentaje en el ganado abortado fue mucho más alta que en el total, 27%, y cuando comparamos esa frecuencia con el porcentaje de seropositividad en el ganado gestante, vemos que es de casi el doble, es de 14% en vacas gestantes, controles, y 27% en ganado abortado. Cuando hacemos una prueba estadística, esto nos da que la seroprevalencia es significativamente mayor en las vacas abortadas y además que ellas tuvieron un riesgo significativamente mayor de perder la gestación que las vacas controles gestantes compañeras, ¿sí? Entonces esta es una forma de hacer un diagnóstico indirecto eh, probabilístico, digamos. Esto lo que nos indica es que Neospora caninum es una causa probable de aborto a nivel global en los predios 1 a 6, que como les decía recién son los del primer año.
Acá no me voy a detener mucho porque es exactamente lo mismo, pero están discriminados los animales por predios. Es decir, tenemos los predios del 1 al 6 y vemos que las prevalencias generales son variables. Por ejemplo, el predio 2 fue el que tuvo la prevalencia más alta, tuvo un 40 casi 45% de cero prevalencia. Y el predio 6 fue el que tuvo la prevalencia más baja, con alrededor del 7%. Cuando hacemos la comparativa entre abortadas y gestantes, en prácticamente todos menos uno de los predios nos sigue dando la misma asociación que vimos recién. Mayor frecuencia de seropositividad en abortadas que en gestantes, con una asociación estadística significativa entre aborto y seropositividad y mayor riesgo de aborto en las seropositivas, ¿sí? Esto lo vimos en 5 de los 6 predios. Hay un predio que es justamente el que tiene la seroprevalencia más baja, en el cual no encontramos una asociación significativa, aunque hay una tendencia. Entonces, lo que podemos concluir de este tipo de estudios es que, en este caso, por ejemplo, Neospora caninum es una causa probable de aborto en 5 de los 6 predios, ¿sí? Tenemos evidencia para afirmar ese tipo de esta asociación, ¿sí? Es el 86, el 83% de los predios en seguimiento en el año 1. Acá, con diarrea viral bovina, agarramos las mismas muestras que les mostré recién, del suero, de vacas abortadas y gestantes, y las analizamos para anticuerpos contra diarrea viral bovina, ¿sí? Acá se da una situación interesante. Si ven el total, casi el 93% de las vacas fueron seropositivas, pero no hay diferencias entre abortadas y gestantes. ¿Sí? Es esperable que si la frecuencia de infección es tan alta, sea alta en ambos grupos, tanto abortadas como gestantes. Es decir, no encontramos una asociación significativa entre pérdidas y seropositividad, ¿sí? Sin embargo, esto igual nos permite concluir que DBB puede ser una causa posible de pérdidas en estos rodeos porque la seroprevalencia es alta, sabemos que hay una gran cantidad de animales expuestos y sabemos que este patógeno causa pérdidas gestacionales. Entonces no la podemos desconsiderar como una causa posible, a pesar de que este tipo de análisis no nos muestre alguna asociación, ¿sí? Solo título informativo, porque me imagino que puede haber interés. Todas las vacas que perdieron la gestación se enviaron su suero se envió a Dilave para hacer rosa de Bengala, para evaluar Brucella abortus, y fueron todas seronegativas. Es decir, que por lo menos en los 200 y algo de animales analizados con pérdidas del primer año, no tenemos evidencia serológica de exposición a Brucella abortus en la población de vacas abortadas, ¿sí? Y sabemos que las vacas que abortan por brucelosis deben ser seropositivas, así que lo que concluimos, por lo menos hasta ahora, es que Brucella no sería un contribuyente importante de estas pérdidas. Ya casi para ir terminando, Camila les comentaba bueno, que cada vez que detectan una pérdida en el campo, se hace un muestreo de biopsia uterina o citobrayo uterino, es básicamente una muestra genital de la hembra abortada, y esas muestras se procesan en el laboratorio por varias pruebas, mayormente PCRs y algún cultivo, para el caso de Campylobacter fetus, para ver si, bueno, identificamos algunos de estos patógenos que nosotros nos propusimos identificar. Acá, interesantemente, pero no llama la atención, Neospora tiene una frecuencia de detección muy alta en estas muestras genitales de vacas abortadas. Eso un poco acompaña lo que veníamos viendo tanto a nivel de los fetos como a nivel serológico, así que no es sorprendente encontrar esto. Pero hay otros resultados que son interesantes. Por ejemplo, Ureaplasma diversum, tenemos un 33% de detección en vacas abortadas. No tenemos mucha información a nivel nacional de esta bacteria. Así que son resultados interesantes. Lo mismo con Mycoplasma bovigenitalium, se detectó en una frecuencia mucho menor, pero no es despreciable, 8%. Y otros agentes como Coxiella burnetii, que es el agente de la fiebre Q, Poliomavirus bovino 1, con una frecuencia menor, y Leptospira, que en este caso tiene una frecuencia aún menor, ¿sí? Entonces, lo que concluimos con este tipo de análisis, según los criterios que establecimos antes, es que estos patógenos detectados deberían ser considerados causas probables de aborto, es decir, estamos detectando patógenos que sabemos que tienen potencial abortivo en muestras genitales de vacas abortadas, ¿sí? Así que para ir terminando y como conclusiones preliminares a nivel de laboratorio, podemos decir que a nivel individual, es decir, en los fetos y placentas, Neospora caninum, Ureaplasma diversum, Mycoplasma bovis y Poliomavirus bovino 1, así como las distocias, fueron
identificadas como causas confirmadas de pérdidas fetales. De estas que mencioné recién, Neospora caninum fue confirmada en el 80% de los 10 predios que remitieron fetos o placentas al laboratorio en los primeros 2 años de estudio. A nivel poblacional, esto es serológico, se identificó mayor riesgo o mayor chance de aborto en vacas seropositivas a Neospora caninum en 83% de los predios analizados hasta el momento. Leptospira, Coxiella burnetii, Ureaplasma diversum, Mycoplasma bovigenitalium y Poliomavirus bovino 1 se encuentran infectando el útero de vacas abortadas en varios de los predios que estamos siguiendo y deben ser consideradas causas probables de abortos en estas poblaciones. El virus de la diarrea viral bovina presenta una alta prevalencia global y debe ser considerada una causa posible de pérdidas gestacionales en la población estudiada. Y la seronegatividad de Brucella abortus en todas las vacas abortadas analizadas en el primer año de estudio sugiere que esta no sería una causa importante de aborto en esa población. Yo no tengo mucho más para contarles, pero quedo dispuesto para responder preguntas si las hubiera.